una frase de la sabiduría popular que dice: el que sabe, sabe, y el que no, pregunta. Esta frase está basada sobre el supuesto de que la respuesta a la pregunta va a colmar la ansiedad por el saber. Pero también hay otro supuesto detrás de esto, y es que el universo de sentido del que pregunta es el mismo universo de sentido del que habla. En palabras simples es que estamos hablando de lo mismo, que sabemos que no siempre es así. Hay un relato en la Biblia en el que podemos ver esta situación, por ejemplo. En Juan capítulo 8, los versículos 31 al 34, lo pone Jesús en una situación en la que él dice a los judíos que han creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? El concepto de discípulo es ese, ¿no? Una persona que fundamenta su vida sobre las palabras del maestro. Hasta ahí es un concepto un poco más universal. Pero el versículo 32, el segundo versículo, dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, otros judíos que estaban ahí les contestan: nosotros somos hijos de Abraham, nunca fuimos esclavos de nadie, ¿cómo decís que vamos a ser libres? En principio hay que decir que estos judíos estaban desconociendo a propósito la historia del pueblo hebreo, en el que nace con una historia de esclavitud en Egipto y con una deportación a Babilonia más tarde, mucho más tarde, entre otras cosas, ¿no? Y después Jesús le dice: les digo una cosa que es verdad: el que comete pecado o el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, aquí encontramos por lo menos tres palabras o tres conceptos que nosotros entendemos de una manera diferente, es decir, que nuestro universo de sentido es diferente al que Jesús y el que la Biblia le estaba dando. Si empezamos de atrás hacia adelante, tenemos la palabra pecado. Todos sabemos lo que pecado significa porque venimos de un contexto social cristiano en Occidente. Pero el concepto que Jesús le está dando va un poco más allá. En el griego, pecado significaba errar al blanco, pero el énfasis no estaba puesto en el error, sino en lo que me perdía por errar. ¿Sí? El premio que el arquero que disparaba al blanco se perdía cuando erraba. Esto nos cambia un poquito la forma de ver el pecado y a Dios con respecto al pecado, que no es un Dios que vino a castigarnos y a condenarnos porque somos pecadores, sino que vio que le estábamos errando y quiere venir a enseñarnos a disparar, cómo dar en el blanco. Por poner ejemplos, si yo guardo rencor y no perdono, aunque tenga razón, tengo un pecado, porque eso no me permite ganarme el premio de ser feliz, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo ocurre con la ira, lo mismo ocurre con el enojo, ¿sí? Con un montón de actitudes que nosotros tenemos que a veces están justificadas, pero que el pecado o el errar al blanco sigue estando en mí a pesar de tener razón de sentir esas cosas que siento, ¿sí? El segundo concepto es el concepto de libertad, ¿sí? Todos conocemos el concepto de libertad, pero también para todos significa algo diferente, depende de la etapa de la vida en la que nos encontramos. Para un adolescente, libertad es no tener que rendir cuenta a mis padres, por ejemplo, ¿sí? Para un adulto o para un niño será una concepción diferente. Pero acá, el concepto de libertad que la Biblia enseña no tiene que ver con que yo hago lo que quiero. De hecho, Pedro, en su primera carta, cuando envía a las iglesias, en el capítulo 2, versículo 16, dice que seamos como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como personas que sirven a Dios. Entonces tenemos la tensión acá entre libertad y servicio. ¿Cómo puedo ser libre y servir? Bueno, la Biblia lo plantea de esta manera, y además Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para hacer lo que nosotros queremos, nuestros deseos, sino para servir en amor a los demás. O sea que libertad en la Biblia significa que ahora tengo la posibilidad y la disposición de servir a Dios y a los demás. Y la tercera palabra que se pone en discusión acá es la palabra verdad, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos usado este versículo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, para decir, por ejemplo, vos no sos libre porque hay cosas que todavía no sabés, vos no sos libre porque hay secretos que no te han dicho, o no sos libre porque hay mentiras que no has descubierto? Y en realidad no está hablando de esto Jesús. Muchas veces, muchos de nosotros podemos llegar al fin de nuestra vida sin haber descubierto muchos secretos de nuestra familia, de nuestra vida, o mentiras que nos han dicho, ¿no? Jesús está hablando de otra cosa. Juan 14:6 lo aclara, dice Jesús de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces, recapitulemos estos tres conceptos, ¿no? Pecado, con el énfasis no en el error, sino
en la posibilidad de acertar, libertad como la tensión entre soy libre, pero porque tengo la disposición y la posibilidad de servir a Dios y a los demás, y la verdad que es una persona, la persona de Jesucristo.